en un programa más de ADN Forense, como siempre procurando tenerles lo mejor de lo mejor en cuanto al mundo jurídico y a la ciencia forense. Y bueno, quiero presentar a mi compañera que hoy me acompaña y que va a estar ya regularmente aquí con nosotros, Angélica Aguilar. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido. Y querido Jesús, es un placer que me tomes en consideración. Aquí en ADN estamos para iniciar y dándolo con todo. No, muchas gracias. Toda Qué la bueno, actitud. qué bueno que estás aquí con nosotros y bueno, nosotros preocupados por esta dinámica que se dio a partir del año pasado y que se va a realizar precisamente este año, el 1 de junio, y que consiste precisamente en elegir al Poder Judicial, que en mi opinión personal, muy personal, pues no fue lo adecuado o debió haber sido de otra manera, debió haber sido primero las fiscalías, las policías, que pues también tienen algunos inconvenientes y que bien se pueden mejorar. Pero bueno, hoy tenemos un gran invitado, el doctor Osvaldo César García Ortega, quien nos acompaña y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, doctor Jesús Zelaya y maestra Angélica Aguilar. Oye, gracias por la invitación. Qué bien, qué bien. Bueno, te voy a hablar de tu... Claro que por Perfecto, qué bueno. Y bueno, si nos ayudas a leer un poquito sobre su semblanza y que sepamos toda la experiencia que tiene. Bueno, voy a dar su semblanza del maestro Osvaldo. Y pues iniciamos indicando que es oficial auxiliar en ponencia del ministro Humberto Román Palacios de Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Ha sido secretario encargado de despacho y secretario en funciones de juez en diversas ocasiones. Secretario de juzgado en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones y residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Actualmente es secretario de juzgado en funciones de juez de distrito en el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Como educación, lo que tiene aquí el buen amigo es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal con títulos obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene cursos, diplomas y seminarios en retórica y argumentación judicial, elaboración de sentencias de amparo en directo y directo, propiedad industrial, telecomunicaciones, reformas fiscales, derecho constitucional tributario en Iberoamérica, actualización legislativa, competencia económica, transparencia judicial federal del nuevo juicio de amparo, equidad y género impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, actualmente Escuela Federal de Formación Judicial, órgano auxiliar de consejos de la Judicatura Federal, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Escuela Bancaria y Comercial, por la Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamérica y Universidad Panamericana. Muchas gracias. Es un placer. Pues una amplia trayectoria, buena preparación y bueno, que da gusto así cuando algunas personas aspiran a un cargo de esta elección y no como en otras ocasiones que ha habido personas que se han balconeado por no tener la preparación. Pero bueno, las cosas son perfectibles y esperemos que esto salga bien, para bien de todos. Para todos, exactamente. Muy bien, el tema que vamos a hablar hoy y que sobre la marcha vamos a ir haciéndote algunas preguntas sobre tu trayectoria, por qué decidiste estudiar Derecho, etc. Y bueno, el tema de hoy es la diferencia entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local. Y esta es una buena oportunidad porque mucha gente, bueno, no están obligados porque no son abogados o tienen alguna otra actividad y no están obligados, ¿no? Pero es bueno que la gente se entere y se involucre más con la cuestión jurídica porque finalmente algún día nos vamos a enfrentar a una situación que nos llegue de repente y pues vamos a tener que entrarle a lo que es contratar un abogado, saber en dónde voy a demandar, si estoy en competencia o no en competencia. Y bueno, de eso se tratan este tipo de programas para aclararle a la gente. Si quieren o si tienen alguna pregunta pueden llamar al teléfono 52 12 51 51 o bien a nuestro teléfono de WhatsApp, únicamente WhatsApp al 55 12 69 03 33.
Ahí van a leer las preguntas, nos las van a enviar aquí a un grupo y les vamos a dar la atención merecida. Muy bien. Osvaldo, pues vamos a empezar. ¿Cómo fue que te surgió el estudiar Derecho, el ser abogado? Fíjate, Jesús, desde tiempos en donde era pequeño, yo tenía familiares abogados precisamente. Incluso tenía un familiar fiscal en Iztapalapa, e incluso abogados litigantes, familiares por parte de mi mamá. Lo que hizo a que yo me surgiera la duda, ¿no? Y bueno, ¿y qué se hace? Porque siempre veía que llevaban abajo los libros, ¿no? O las leyes, ¿no? Incluso recuerdo una historia con mis hermanas que mi papá tenía la Constitución, y decía Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la bandera de México. Y yo me acuerdo que la leía y les decía, ¿no? Fíjense que quiero ser abogado, ¿no? O sea, como que me nacía por ver a mis familiares, ¿no? En la medida que iba creciendo, yo obviamente, principalmente a nivel bachillerato, tomé la optativa de Derecho. Y esa optativa, obviamente, tuve un maestro excelente porque nos enseñó poquito, derecho privado, derecho internacional, civil, laboral, mercantil, ¿no? Y entonces lo que hizo que aunara más en lo que era lo que era o lo que es derecho, ¿no? Me decidí precisamente a tomar la carrera porque yo quería servir a mi nación a través de la figura del Ministerio Público, ¿no? Incluso hice unas prácticas en la Fiscalía General de Justicia, en la sección de delitos sexuales, que ahí antes estaba ubicada en la vía Coyoacán 1605, ¿no? A través de mis tíos hice precisamente estas prácticas. Pero después, afortunadamente, me mandaron a llamar a la ponencia del ministro Humberto Román Palacios. Precisamente ahí es en donde estuve en su ponencia en la primera sala, y todavía seguí estudiando, todavía no me recibía, ¿no? Incluso el ministro Román Palacios me decía, oye, ¿sabes qué? Tienes que combinar la escuela con el trabajo, ¿no? Y tienes tú que hacer las dos cosas, entrar a la escuela temprano y luego venirte para acá, ¿no? Práctica y teoría. Así es, maestra, exactamente. Y la verdad que fue muy reconfortante porque tuve también un maestro que fue mi director de tesis, el profesor Silicio Castillo, que también fue juez de distrito y me dio práctica forense de amparo. Y con esa materia y con lo que yo tenía precisamente de trabajo, que era en la Suprema Corte, bueno, pues me podía entender un poco más los temas, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, surgió así como que mi sueño para poder servir precisamente a mi país, ya no a lo mejor con la figura del Ministerio Público, sino a través de lo que antes era la llamada carrera judicial, ¿no? Entonces, ya una vez que estuve en la corte, me dijo el ministro Román Palacios, ¿sabes qué? Te tienes que titular, porque si no, no vas a crecer. Me dijo, pues te doy casi 2 meses para que te titules. Y en ese inter estábamos en paro en la UNAM. Entonces, lo que me sirvió mucho para investigar precisamente, ¿no? Y saber sobre qué iba a tratar mi tesis. Incluso me dieron varias ideas, algunos secretarios de estudio y cuenta, incluso las controversias constitucionales allá de 1995, que en ese entonces había como 1 o 2 controversias constitucionales, ¿no? O sea, era apenas muy nuevo, ¿no? Entonces ya decidí precisamente hacer mi tesis sobre las controversias constitucionales y la destitución de ayuntamientos en el Estado de México. ¿Y por qué? Precisamente porque veía que a veces no se cumplían las sentencias, en ese entonces de amparo y 2 o 3 de controversias constitucionales, porque para el año del 2001 pues ya había suficiente material, ¿no? Fue que así me fui adentrando poco a poco a la carrera judicial y al... Fíjate, ahorita preguntas antes de que se me vaya la idea, y ahorita preguntas terminando yo. Acabas de mencionar algo que a mí en lo personal se me hace muy importante, la famosísima tesis. A mí me tocó elaborar tesis, considero que es una experiencia bonita, le abre a uno el panorama, es uno estudiante y aprende uno realmente a investigar,
a lo mejor con la práctica y más adelante va mejorando uno esa capacidad o esa cualidad. Pero ahora, actualmente, la mayoría de las universidades pues descartaron precisamente el poderse graduar a través de una tesis. La mayoría de las escuelas particulares pues ofrecen un diplomado, una maestría, el doctorado y así sucesivamente, y el cual va evitando que uno elabore la tesis. Yo en lo personal de tener el poder o la influencia de participar en ello, yo retomaría nuevamente la modalidad de titulación por tesis. Cierto. Pero bueno, ese es mi punto de vista y no sé, me gustaría saber tu punto de vista. Por supuesto, actualmente yo creo que es mejor hacer una investigación y en todos los aspectos, ¿no? Desde merográfico, bibliográfico, de revista, incluso hasta dentro del propio ámbito laboral, porque también yo creo que es necesario estudiar y trabajar para poder sacar adelante una tesis. Una tesis no solamente de recopilar información, ¿no? Sino también incluso hasta de redactar, saber utilizar nuestro idioma, que es el español, y que además es muy rico en cuanto a la gramática, la ortografía, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer una investigación, ¿no? No solamente con algún diplomado, ¿no? A lo mejor me escucharía el día de hoy muy, muy raro, ¿no? Porque la mayoría de las universidades dicen, bueno, solamente con que curses otra especialidad ya te podrías titular de la licenciatura en Derecho. Bueno, es que hoy en día hay varias oportunidades para poderse titular, bien lo dijiste, ¿no? Ya no dan tanto auge o tanta apertura para que estudien y si se haga lo más rápido para ellos para poderse titular. Creo que es una afectación que dan a hoy en día a los alumnos porque no saben ni siquiera al momento de ejercer ya la carrera, desconocen cómo van a iniciar o cómo van a investigar. Considero yo que es algo importante. No, y nuestra carrera, la carrera de Derecho, bueno, yo digo que todas, pero más esta es leer e investigar, leer y investigar. Puede llegar un asunto totalmente desconocido para nosotros y hay que investigarle y saber. Ahora ya tenemos los tratados internacionales que andan medio en riesgo, pero bueno, es nuestro país.